Dios les bendiga, hermanos y hermanas, ahí en su casa. Damos gracias a Dios por un día más que Él nos permite, amén, podernos conectar por estas vías, llevando la palabra y el mensaje de salvación, el mensaje de amor y de misericordia de nuestro Padre amado. Amén. Vamos a orar para presentar esta palabra y presentar nuestras vidas y este momento que vamos a estar en el último estudio de este tema, amén, por esta semana. Y doy gracias a cada uno porque siempre están escuchando los videos. Es importante porque acuérdense que necesitamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios, pues imagínense, nuestra fe, como dice que nuestra fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Así que de alguna u otra manera estamos llevando esta palabra a cada uno de sus hogares. Así que gracias a cada familia, cada vida, a cada uno de mis hermanos que siempre están conectados y que siempre están viendo los videos. Dios les bendiga y un saludo cordial, un abrazo. Hay algunos que yo sé que no los he visto en la iglesia por alguna otra razón, pero sabemos que pronto todos volveremos a la normalidad, solo esperando y orando y rogando a Dios, que Dios tiene el control de toda esta situación, pero que pronto estaremos juntos todos reunidos. Amén. Así que vamos a orar, a inclinar nuestros rostros. Recuerde que cada vez que va a ver el video, no solo es que usted lo va a escuchar y no le va a prestar atención. No, es como que estemos reunidos. No estamos físicamente, pero es importante que usted tome el tiempo ahí, acomode todo, o tenga una libreta, un lapicero para que usted anote citas o parte de la enseñanza y así mismo también usted presenta su vida, ora. Usted sabe que tenemos unos minutos de adoración a Dios, porque es importante también darle nuestra alabanza a Dios, darle nuestra adoración a Dios, amén, porque Él es nuestro motor, Él es nuestro todo, así que y de igual manera nosotros, no importa lo que estemos pasando, no importa cómo nos estemos reuniendo, cómo estamos llevando esa palabra, lo importante es tener un corazón disponible y una alabanza al Señor y dispuestos nuestros oídos a escuchar su palabra, amén. Así que gracias por estar siempre ahí y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Grande eres, Padre. Te alabamos y te exaltamos en esta hora, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos permites, Señor, un día más. Señor, mira, Padre, te presentamos nuestras vidas, Señor. Yo te presento mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mi espíritu, Señor. Todo lo que soy, yo te lo presento delante de ti, Padre. Yo te presento mi vida, Señor. Te pido que quites, Padre, de mí todo lo que no te agrada. Señor, perdones mi falta, mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de todo aquello, Señor, que he hecho, Padre, consciente, inconscientemente, Padre. Si te he ofendido, perdóname, Señor. Si he ofendido a alguien, Señor, te pido, Padre, que me perdone, Señor. En tus manos pongo mi vida en esta hora, Señor. Limpia nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones en esta hora. Mira a cada hermano. Yo te presento sus vidas, te presento sus corazones, te presento, Padre, a cada uno de ellos ahí en sus casas, en sus hogares, a donde quiera que va a llegar esta palabra. Yo bendigo a cada oyente, yo bendigo cada vida, Señor amado. Mira la palabra, Señor, esta enseñanza de esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas, Señor, y haga el propósito, Padre, y el efecto que tú quieres que haga en nosotros, para que ya no seamos iguales, Señor, sino que nos confortemos, Señor, en esta palabra, en la fe tuya, Señor, en la fe, Señor, en tu palabra y en tu amor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por un día más, Señor, de vida. Gracias por todas las bendiciones. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro socorro, nuestro sustento, nuestro libertador.
Tú eres nuestro guardador, nuestro salvador, nuestro escudo, Señor. Gracias porque envías a tus ángeles a cuidarnos de día y de noche, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, Señor, de toda peste destructora, Señor, de todo plan de las tinieblas, de todo argumento, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Gracias, Padre, por nuestros pastores olivos, por cada líder, cada asistente, cada discípulo, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices esta tierra, este pueblo, Señor, la nación entera, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en esta hora. Espíritu Santo, haz tu voluntad en nosotros. Limpia los aires, limpia nuestras mentes, Padre. Te pedimos, Padre, que tu presencia, Padre, fluya dentro de nosotros cada día y nos permita estar firmes en tu palabra, firmes a no desmayar, Señor, a no tener miedo a nada, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, mi Dios amado. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, ayúdanos a estar en esa fe, Señor, creyendo y declarando, Señor, que tú vas delante de nosotros, a no desmayar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Y así mismo vamos a adorar unos minutitos a Dios con una alabanza. Amén. Quiero que ustedes también me ayuden. Yo sé que se las sabe. Amén. Vamos a, es un día de dar gracias a Dios. No importa lo que estemos pasando, la situación que estemos viviendo. Lo importante es levantar nuestra adoración a Dios, levantar desde nuestro corazón un agradecimiento a Dios porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Él nos ha tomado en sus brazos en este día. Aleluya. Tú has derramado de tu amor, Señor, en mi corazón. Señor, gracias yo te doy en esta hora. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Aleluya. Te damos gracias. Darte ahora mi canción. Aleluya. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque su misericordia es grande. Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha guardado hasta el día de ahora. Nos ha dado vida. Nos ha dado tantas bendiciones que aunque no siendo merecedores, Él nos ha dado más de lo que hemos pedido. Aleluya. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí por amor a la humanidad. Regalaste vida eterna, Señor, al morir en esa cruz. Aleluya, por tu sangre tenemos entrada ante el trono celestial. Te damos gracias. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas veces, aunque no entendamos, pero démosle gracias a Dios por todo.
Hay situaciones difíciles que enfrentamos, pero a veces son necesarias. Simplemente darle gracias a Dios. Él nos ha dado salvación y vida eterna. Aleluya, Él ha derramado de su amor sobre nuestras vidas. Él nos levantó donde no valíamos nada, nos transformó, nos limpió y ahora somos sus hijos, somos servidores de su reino. Por lo tanto, debemos darle gracias a Dios en todo momento. Gracias debemos darle por su amor y su misericordia hacia con nosotros. Gracias te damos toda alabanza y toda gloria. Amén, aleluya. Así con esa corta adoración, yo sé que hemos dado gracias con todo nuestro corazón y nuestra mente a nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Y así mismo vamos a empezar la enseñanza de este día. Dice, recuerde que estamos con el tema las consecuencias de una generación sin Dios. Amén. Hemos estado leyendo en Jueces 2, empezando del 7 al 19. Lo vamos a leer nuevamente. Ahí yo sé que usted lo tiene ya listo. Y dice Jueces 2, 7 al 19. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo había servido a Jehová, dice, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, dice, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron e invocaron a ir a Jehová, y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, dice, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían a entrar y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinados delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esa es la cita bíblica la cual hemos estado hablando. Amén. Y en la primera enseñanza estuvimos hablando de el conocimiento de Dios produce servicio, un pueblo fiel a Dios prospera y triunfa, un pueblo que olvida la palabra de Dios fracasa. Eso lo estuvimos viendo en la primera enseñanza. Luego la segunda estuvimos aprendiendo la falta de conocimiento produce ignorancia. También aprendimos la ignorancia conduce a la corrupción de la fe. El pecado aleja de Dios y trae maldición. También lo estuvimos aprendiendo. Y ahora vamos a aprender lo que dice, sin una experiencia interior no hay cambio exterior. Esto es lo que finaliza la enseñanza. Es importante, por favor, póngale atención, porque no es porque yo quiera estar solo hablando y hablando y hablando aquí. No, el propósito es que aprendamos juntos, amén. De alguna u otra manera la palabra de Dios dice que nunca vuelve vacía. Por lo tanto, tenemos que prestar nuestros oídos y también, si la palabra nos entra en este oído, no permitamos que nos salga, que solo la oigamos y luego la olvidamos. No, sino que también oigamos y hagamos lo que dice su palabra. Amén. Y dice de que Jehová, dice, levantó jueces. Eso lo leímos en Jueces 2:16, ¿verdad? Dice que juez era el título del gobernador de cierta región del país, porque era motivo
a misericordia, dice. Y en el Jueces 2:18 esto prueba, dice que Dios es amor, pues a pesar de la rebelión del pueblo, dice, Él siempre acudía cuando ellos clamaban en busca de su auxilio. O sea que imagínense que cuando ya murió Moisés, Josué, este pueblo, imagínense, dice que pusieron la mirada, imagínense, en dioses ajenos, o sea que se desviaban, pero a la misma Dios levantaba jueces. ¿Por qué? Porque había alguno que clamaba, o que, como imagínense, ellos ya habían sido entregados a robadores, ellos eran afligidos porque la ira, dice, de Jehová, porque ellos, imagínense, habían ya hecho lo malo, ellos se habían desviado, como ya no estaba un líder, alguien que los dirigía, alguien que les decía, no, esto está mal, tenemos que seguir las leyes de Jehová y todo eso, pero ellos dicen que seguían a dioses ajenos, servían a Baal, imagínense, y luego dice que vino el castigo de Jehová con ellos, pero ellos, a pesar de eso, después ellos se afligían y había alguno que clamaba y todo eso, y ahí Dios en su amor y en su misericordia venía y los ayudaba, los auxiliaba. Imagínense cómo Dios es tan grande, Él es tan bueno, que Él nos da tantas oportunidades ahora en día, porque ahora igual el mundo está tan duro de corazón, o tal vez quiere servir al Señor y trata la manera, pero de alguna u otra manera las luchas de la carne, las debilidades, las tentaciones o lo que sea, a cualquier situación que a Dios no le agrada, cae, pero aún vuelven y se levantan, pero ahí Dios en su misericordia viene y vuelve y los levanta. Pero todo es que cada uno que está pasando esa situación, o que no puede levantarse de la situación y dice, no, es que yo quiero servirle al Señor, pero esto puede más que lo que yo quiero servirle a Dios, y a veces la tentación o la debilidad que tiene te hace volver a caer. Pero no, si tú vienes y te arrepientes y le dices, Señor, no puedo, pero ayúdame tú, ahí Dios en su amor y en su misericordia viene y te levanta nuevamente, nos levanta nuevamente y nos empuja a seguir. Pero tenemos que saber dominar, porque acuérdese que nosotros tenemos dominio propio, o sea que podemos vencer, no podemos dejarnos que la carne nos domine o las debilidades nos domine, porque si ya Cristo, nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, Él podrá ayudarnos a vencer toda tentación y todo mal. Amén. Es lo que vamos a aprender más adelante. Y dice también, ni milagros externos ni esfuerzos humanos, dice, ni milagros externos ni esfuerzos humanos salvan al pecador. Miren, ni milagros externos ni esfuerzos humanos salvan al pecador. ¿Por qué? Porque ve que ellos, este pueblo de Israel, habían visto milagros, habían visto maravillas y todo eso, y aún así ellos se desviaron, aún ellos así sirvieron a dioses ajenos. Dice que la situación de Israel durante el tiempo de los jueces y aún en la época de los reyes no cambió. Dice, a través de los siglos hubo rebelión y desobediencia, dice. Imagínense que a pesar de que Dios levantaba, imagínense, jueces delante de ellos, dice, aún así, dice, no cambió este pueblo. A través de los siglos hubo rebelión y desobediencia, siempre ofendían a Dios, yendo, dice, tras los ídolos de los pueblos paganos. Cuando estaban sufriendo calamidades bajo el yugo de sus adversarios, clamaban a Dios, dice, desesperadamente, se arrepentían y le juraban lealtad. Entonces Él les levantaba hombres valientes y santos, quienes eran usados como instrumentos de liberación, y levantó a Otoniel, sobrino de Caleb, dice, a Débora, una mujer de unción, a Gedeón, un hombre de valor y fe, y así sucesivamente, porque dice que fueron 12 jueces los que se levantaron, los que Dios levantó, imagínense, para que ayudara a este pueblo. Pero aún así, cuando el juez moría y todo eso, dice que ellos volvían y caían nuevamente. Y dice también, no obstante, tampoco obedecían a su juez, sino que seguían actuando de manera irresponsable y desleal. La emoción, dice, y el asombro de los milagros que sucedía, dice, solo les duraba un poco de tiempo. Luego, olvidando todo eso, se entregaban a los deleites, dice, sensuales y a las prácticas prófanas de la gente del país. De la misma manera influyen las costumbres mundanas de nuestro tiempo en muchos llamados cristianos, dice, los
Dice, los cananeos eran más astutos que ellos y los hacían resbalar a su religión idólatra y a sus costumbres pecaminosas. Los impíos, dice, sabían que si hacían caer a los hebreos en pecado, Dios ya no estaría con ellos y así podría recuperar las tierras que ellos habían venido a quitarle. Imagínense, dice de que imagínense que los cananeos, imagínense, trataban la manera de que ellos, imagínense, mejor anduvieran en el pecado. ¿Para qué? Porque ellos lo hacían con otra intención. Y dice también en lo anterior, dice dice, y a sus costumbres pecaminosas los impíos sabían que si hacían caer a los hebreos. Aquí también dice que la misma manera influye las costumbres mundanas de nuestro tiempo, que muchos llamados cristianos. Dice, ¿por qué dice esto? Imagínense que dice que la emoción y el asombro de los milagros que sucedían solo les duraba, dice, poco tiempo y luego se olvidaban. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no habían venido a un encuentro, a un arrepentimiento genuino, o ellos no se veían. Yo pienso de que ellos, imagínense, solo cuando miraban los milagros, o ellos se asombraban, ellos se emocionaban. Así que el asombro y la emoción no nos lleva a no nos garantiza una salvación. ¿Por qué? Porque imagínense, de nada ellos les servía maravillarse y decir, wow, qué maravilla, pero ya luego, venía la tentación, venía el pecado, ellos se olvidaban de lo que ya se habían maravillado. Y luego, imagínense, ellos caían y por eso dice que compara el tiempo de ahora, porque imagínense, ahora muchas veces o en muchas iglesias hay personas de que buscan a Dios solo cuando hay necesidad, cuando están enfermos, cuando necesitan un milagro, y luego que Dios en su amor y en su misericordia hizo el milagro, ¿qué hacen? Esas personas se olvidan, ya se olvidan las promesas que le hicieron a Dios, porque hay muchos que hasta le prometen, sí, Señor, que si tú haces esto, y si tú acá, yo te prometo que yo voy a servirte, yo voy a buscarte, yo voy acá, y luego Dios hizo, porque Dios no miente, Él no es hijo de hombre, Él no es como los humanos, como nosotros, que nosotros prometemos y no cumplimos. No, Dios lo que Él promete, Él lo cumple. Y imagínense, Él viene y cumple, viene, te levanta, te sacude, te limpia, te perdona, te transforma. ¿Y qué pasa? Después nosotros nos olvidamos de lo que hemos prometido a Dios, nos olvidamos de lo que le hemos dicho a Dios, y cuando acordamos, ya ni en la iglesia, ya no voy, ya iba una vez al mes, ya luego ya no se ven. No seamos así, porque ve que ellos eran así. Y dice también, los impíos sabían que si hacían caer a los hebreos en pecado, Dios ya no estaría con ellos. Oiga bien, porque acuérdese que cuando a alguien que sirve a Dios y ama a Dios, pero luego le dio entrada, abrió una puertecita así al pecado, ahí viene Dios y se aparta, porque Dios no ama el pecado. Él no está con los que aman el pecado o hacen el pecado. Y dice, la misma astucia está desplegando Satanás hoy en día. Hace fracasar a los creyentes para que no haya quien proteste o se oponga a las obras de maldad que se llevan a cabo. Oiga bien, porque imagínense, en este mundo, entre más pecado hay, más el enemigo destruye vida, destruye familia, destruye matrimonio, destruye jóvenes. Entre más imagínense, entre más hay gente que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren entregarle la vida al Señor, Satanás hace lo que Él quiere. Pero cuando alguien se levanta y se arrepiente de verdad y camina con la voluntad y la dirección de Dios, no habrá diablo y no habrá nada que lo pueda detener. Y ahí Dios levanta bandera, y ahí el reino de Dios se va extendiendo. ¿Por qué? Porque esa persona que se levanta va a predicar la verdad, va a predicar la palabra viva, lo que Dios dice que hagamos, y así Dios va a ir levantando generaciones o levantando vidas, familias en la verdad en Cristo Jesús, y así Satanás y sus maldades no prevalecerán, el pecado no cesará más. Pero ¿qué pasa? Como la gente está dura, no quieren buscar del Señor, el pecado sigue aumentando. Pero Dios ha venido a rescatar al mundo, a rescatar las vidas. Amén. Y dice, el patrón de la conducta de los israelitas reflejaba inmadurez y falta de determinación. O sea, de que este pueblo, imagínense, dice que su conducta de los israelitas reflejaba
que eran inmaduros y falta de determinación. O sea, que ellos no se determinaban a decir, no, vamos a servir a Dios y venga lo que venga, o sea lo que se nos presente. No, mi fe está puesta en Dios y yo voy a agradar a Dios y yo voy a servir a Dios. Ellos tenían que tener como una madurez y también tener una determinación a quién iban a servir, si al pecado o a Dios, al mundo, al pecado. Así mismo, igual nosotros ahora no podemos estar jugando a un evangelio o diciendo, no, yo voy a la iglesia, pero sigo haciendo lo que, lo que la carne le gusta, lo que, el pecado y todo eso. No, no podemos seguir jugando a eso. ¿Por qué? Porque mire más adelante, dice que la paciencia de Dios, como que dice, llega a un límite. Lo vamos a ver más adelantito. Dice también, en Jueces 2:18 leemos que cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba. Sin embargo, cuando este juez moría, el pueblo volvía a caer en la misma trampa y a reiniciar el ciclo de maldición. Y así vive mucha gente hoy. Dice, son fieles mientras haya alguien a su lado llevándolos a la iglesia, haciéndoles presión para que dejen lo malo. Pero cuando esta persona desaparece, dice, se realiza lo del proverbio de Pedro, que dice, el perro vuelve dice a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Eso está en segunda de Pedro 2:22. Imagínense que dice de que mientras el juez moría, ellos volvían otra vez. Ese no es el punto, eso no es lo que Dios quería. Igual ahora, imagínense no sé a cuánto les ha pasado, yo sé que, imagínense, a mucha gente viene, pero si no la anda empujando, no la anda llamando, va a ir a la iglesia, hay servicio, mira acá, que no sé qué, mire que esto no lo debe hacer, no, que esto no acá, que esto no acá. Imagínense, nuestra pastora no puede andar, o el pastor no puede andar ahí encima, diciendo, no, eso no lo haga, no, eso no, que mire eso, a Dios no le agrada. No, porque tenemos que recordar que el día que yo recibí a Jesús, su mirada, sus ojos están puestos en mí. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es cambiar, hacer un cambio, que yo ya no pertenezco al mundo. Y aunque la debilidad al pecado sea mayor, yo tengo que decirle, no, Señor, dame la fuerza para resistir, porque yo ya no quiero servir al mundo, al pecado. Yo no quiero ser un pecador, yo quiero ser un hijo. Límpiame, purifícame, dame la fuerza para vencer a las tentaciones. Así, de esa manera, no vamos a necesitar que el líder, que el pastor, los pastores anden ahí detrás. No, que eso no lo debe hacer. Que mire que esto, no. Sino que nuestra actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque sabremos que ya le pertenecemos a Dios, y que si algo se nos presenta y decimos, no, lo voy a tomar porque nadie me va a ver. No, el pastor no me va a ver, el líder no me va a ver, pero sí los ojos de Dios me van a ver. Así que por eso tenemos que decir no. Y ellos, imaginen, cuando ya no estaba el líder o el juez, o quien los lideraba, ya ellos volvían a caer. Y así pasa muchas veces, que cuando ya el líder no llama, no, es que no me llaman, ya no voy a la iglesia, no, es que a mí nunca me llamaron y pues yo ya dejé ir a la iglesia y volví a caer en el pecado. Eso no es culpa del pastor, no es culpa del líder, es su responsabilidad y es por su decisión. ¿Por qué? Porque no ha tenido una madurez espiritual y como dicen, una determinación de servirle a Dios a costa de lo que sea. Así Satanás le presente lo que le presente a usted, y usted tiene que permanecerse firme en agradar a Dios y decir, no, Satanás, yo sé que tú quieres que caiga, o se le presentó que a veces un amigo y todo eso, mira que ven aquí, todo eso, y ahí tal vez es el vicio tal vez de tomar y todo eso, y usted está luchando con eso, y viene y lo invitaron, no, pero es que, y la tentación, y ya rasca yo, no, y solo porque no estaba el líder ahí, es que como vine solo y ya caí otra vez. No, usted tiene que tener la determinación de decir, no, yo le sirvo a Dios, por lo tanto no voy a caer en esta tentación, y mejor es que no se ajunte o que no vaya al lugar donde usted salió, para que usted no caiga, porque Satanás es astuto. ¿Para qué? Porque a veces, de la manera que menos nos imaginamos, ahí viene Satanás y nos presenta para las cosas que éramos antes o que hacíamos antes. ¿Para qué? Para que caigamos. Pero no, el que está en Cristo Jesús y el que se determina por servir a Dios no cae en esas trampas. Y dice también, solo un cambio, dice, interno en el fondo del corazón puede arrancar del
pecador la raíz del deseo carnal. Oiga bien, solo el cambio interno, o sea, de que cuando yo interiormente pongo en mí, en mi corazón, a cambiar, que ese arrepentimiento de verdad fue en mí. Para cuando yo recibí a Jesús, es ahí donde va a haber dice, el cambio interno es el que hace el cambio exterior, o sea, lo de afuera. Y dice, solo así, dice, puede arrancar del pecador, dice, la raíz, dice, es en el fondo del corazón, dice, puede arrancar del pecador la raíz del deseo carnal y del error doctrinal. Solo el Espíritu Santo, dice, puede hacer que un individuo o una persona o un pueblo tengan suficiente fuerza para mantenerse en la limpieza y agradando a Dios, porque acuérdese que perfectos no somos. Cuando venimos al Señor, muchos dicen, no, yo voy a ir a la iglesia hasta cuando ya haya decidido dejar esto y yo tengo que ver la mejoría en mí. No, si ha pensado de esa manera, va a venir Cristo y va a seguir de esa misma manera. No, el cambio va a venir cuando usted da el paso de decir, no, yo voy a recibir a Jesús y Jesús, tú te encargas de mí. Y es ahí donde viene y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, empieza a limpiarnos, a santificarnos. Y de esa manera dice de que cuando hay un arrepentimiento de verdad desde el fondo de nuestro corazón, a querer dejar la mala manera de vivir, a dejar la vida del pecado, es ahí donde el Espíritu Santo empieza a trabajar, a limpiarnos, a purificarnos desde adentro. Y ahí viene ese cambio diario, ese cambio que cada vez va a ir sacando más y más. Y dice que el mismo Espíritu Santo es el que da la fuerza, dice, para mantener, dice, esa limpieza día a día, que Él nos va a ir limpiando, sacando todo aquello poco a poco. Y después dice, para seguir agradando al Señor de esa manera. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, no porque nos hacen el llamado, no porque nos dicen, no, acepta a Jesús, bueno, lo voy a aceptar por aquí, pero no lo hizo en fe, no lo hizo creyendo que usted quería ser una nueva criatura en Cristo Jesús. No, usted no lo hizo creyendo, o no lo hicimos creyendo en que Dios iba a hacer la obra y que ya no queríamos esa mala manera de vivir. Por esa manera muchos cristianos siguen haciendo lo mismo, siguen diciendo soy cristiano, pero como dicen entre paréntesis, porque en realidad no lo son. No, cuando de verdad aceptamos y recibimos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón, dice que ahí viene el cambio, dice, primeramente interior y luego exterior. Y dice, solo un nuevo pacto puede salvar a Israel y al mundo. Oiga bien lo que pasó después con este pueblo. Dice, la resolución divina expresada en estos versículos demuestra que la paciencia de Dios tiene un límite y que cuando el pueblo falló, el pacto que él había hecho con ellos quedó interrumpido. Por cuanto, dice, eso está en Jueces 2, 20 al 21, por cuanto este pueblo, dice, traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dice, siempre ha sido así. No es Dios quien falla, dice, es el hombre quien traspasa el pacto y los mandamientos de Dios. El fracaso de Israel no se debió en manera alguna a las condiciones del pacto, sino a sus debilidades de la naturaleza humana. Por eso, dice, Dios invalidó su pacto antiguo y prometió un nuevo. Dice, imagínense, o sea, de que ellos, imagínense, en ninguna manera fue por lo que Dios había puesto o por el pacto de Dios que ellos, imagínense que este pacto cambió. No, sino porque por sus debilidades. ¿Por qué? Porque ellos no se determinaban a servirle de verdad al Señor. Y por esa misma razón era de que ellos estaban pasando eso. Y dice también, vamos a leer en Jeremías, aquí lo tengo, Jeremías 31, del 31 al 34 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque
fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto. Ve que este pueblo de Israel estaba en el pacto de Moisés. Y luego ahora dice que entra a un nuevo pacto. Y dice, este nuevo pacto, dice, no es como el pacto que hice con tus padres. Se hace énfasis en que hay elementos sustancialmente diferentes del anterior. Dios había por anticipado que los israelitas no permanecerían en mi pacto porque ellos no tenían el corazón ni la actitud que necesitaban, dice, para ser verdaderamente obedientes. O sea, de que imagínense, le faltó, dice, actitud. Dice que, o sea, de que porque ellos no tenían el corazón ni la actitud. Imagínense, para seguir en el pacto de Dios, sino que ellos imagínense, hacían, solo porque ya no había quien no los dirigía, que alguien que los dirigiera. Ellos, imagínense, ya ellos desobedecían y hacían lo que el mundo les ofrecía, y no, porque dice de que ellos no tenían ni el corazón ni la actitud, dice ni la actitud que necesitaban para ser verdaderamente obedientes. Ellos estuvieron de acuerdo en obedecer a Dios por una motivación externa. Imagínense que ellos solo obedecían a Dios por una motivación, porque alguien los motivaba, no porque en ellos estaba la iniciativa o que en ellos, en su corazón nacía y decir, no, yo voy a ser obediente a Dios. Y dice, ellos tenían miedo del castigo de Dios. Eso está en Éxodo, también usted lo puede anotar y lo puede buscar también después. Y si no, yo lo voy a leer aquí rapidito. Éxodo 20, del 18 al 21. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Imagínense, dice que ellos tenían miedo del castigo de Dios. Imagínense que ellos tenían miedo, pero ¿qué pasaba? Cuando venía el pecado, venía la tentación, ellos fácilmente caían, se les olvidaba que ellos, imagínense que ellos tenían miedo al castigo de Dios. Y dice, por esta clase de motivación, dice, no garantiza una conducta correcta, a menos que una persona esté, dice, internamente convencida de hacer lo que es correcto. Imagínense, o sea, de que cuando una persona, imagínense, esta enseñanza, yo la estoy dando, nosotros la estamos recibiendo, pero eso no nos garantiza de que ahora no, porque si depende cómo tú y yo la tomamos, si de verdad queremos cambiar y ser obedientes a Dios. Por eso dice de que a menos que una persona esté interiormente, desde adentro, esté convencida de hacer lo bueno, lo recto, ser obediente a Dios, dice, así dice, si no fácilmente te puedes escoger, dice, te puedes escoger hacer lo que es incorrecto. O sea, de que usted y yo tenemos la decisión. Si yo le quiero agradar a Dios, ok, yo voy a ser obediente y hacer lo bueno, a elegir hacer lo correcto y lo recto delante de Dios. Pero si yo no quiero, fácil. Yo puedo elegir a decir, no, pues voy a ir a la iglesia, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me gusta. ¿Y qué es lo que a la carne le gusta? No, pues la carne, si usted le pregunta o usted hace lo que usted desea, usted va a hacer todas las cosas que cualquier persona hace. Robar, matar, ir a una fiesta, emborracharse y tantas cosas que hay que imagínense, si entramos a eso, yo sé que no termino ahora, pero no, cuando usted y yo decidimos agradar a Dios, así se nos presenta la tentación ahí en nuestros ojos, en nuestra cara, y entonces nosotros tenemos que vencer y decir no, porque mi vida ya le pertenece a Cristo y yo soy nueva criatura. Y dice también,
puede escoger lo que es incorrecto. Israel, dice, desobedeció repetidamente a Dios en toda su historia. O sea que no una, sino dos, sino muchas veces dice que desobedecieron. Y dice repetidamente en toda su historia, a pesar de recibir severos castigos como resultado de ello, porque acuérdese que cuando pecamos o cuando hacemos malas acciones ya estando en el camino del Señor, hay consecuencias, hay como dicen, Dios perdona, y sí, Dios perdona, pero cuando uno falla o uno cometió un desliz en las cosas del Señor y nosotros volvemos y nos arrepentimos, Él viene y nos perdona y nos levanta nuevamente, pero de ese error, de eso van a venir consecuencias que tenemos que enfrentar. Y ellos dicen que a pesar de eso ellos sufrieron castigo. Y dice, vez tras vez los israelitas, dice, rompieron el pacto que hicieron con Dios, no por el pacto mismo, sino por la debilidad y la incapacidad humana. Oiga bien, ¿por qué? Porque los humanos somos débiles. Eso lo tenemos que saber, que la debilidad está, pero dice que ellos por eso, ellos fallaban, porque ellos se dejaban caer y se debilitaban ante el pecado y ante el mundo. No, yo algo que siempre lo he aplicado en mi vida y yo los invito y se lo digo a cualquiera, por favor, yo sé que servirle al Señor fácil no es, pero tampoco no es imposible. Con la fuerza de Él podemos. Y también algo que yo le he dicho, Señor, que yo no me rinda ante el problema, ante la debilidad, ante la situación. No, así sea que ya no pueda o digan, no, esta situación no la puedo. Mejor me rindo a los pies de Cristo y no ante la situación, no ante el mundo, no ante el pecado. No nos rindamos, no nos dejemos debilitar por el pecado, sino rindámonos a los pies de Cristo. Amén. Y dice que por la debilidad y la incapacidad humana, dañada por el pecado, dice, pero ahora en el nuevo pacto Dios promete, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Eso lo leímos ya. Y dice, el antiguo pacto fue escrito sobre tablas de piedra, pero el nuevo es escrito, dice, el nuevo pacto, dice, fue escrito sobre tablas de piedra, pero el nuevo es escrito sobre el corazón humano. El nuevo pacto, dice, produce una transformación interna, no una obligación a través de una ley externa. Ese fue el fracaso de Israel. Dice, obedecía solo cuando estaba siendo oprimido o obligado por el miedo o bajo coerción. Dice, como muchos creyentes que solo buscan a Dios cuando tienen problemas o son obligados. En el nuevo pacto, dicen, los hombres buscan a Dios porque le aman y desean en sus corazones agradarle. Esto es lo que el nuevo pacto, imagínense, donde nosotros hemos entrado. O sea que imagínense que este pueblo de Israel, ellos por eso fracasaban. ¿Por qué? Porque ellos solo dirigían, solo porque Moisés les decía, no, esto y esto vamos a hacer y esto y esto. Ellos, muchos lo hicieron tal vez obligatoriamente, solo porque Moisés o Josué les decían, no, vamos a salir de acá, vamos a ir a la tierra prometida y todo eso. Y allí ellos veían, pero en realidad no había visto una entrega total, un arrepentimiento de verdad en ellos. Y así pasa muchas veces, porque a veces muchas personas van a la iglesia, pero solo porque, oh no, pues mi esposa o mi esposo me insiste tanto que está bien, voy a ir. O tal vez, no, pues estaba pasando esta situación y pues ahora pues me siguen llamando y para que me vean que voy. No, de esa manera estás perdiendo tu tiempo, de esa manera no va a haber un cambio. O muchas veces pasa esto, que hay personas que dicen, no, llevo 5, 10 años y yo no veo la promesa de Dios, yo no veo, yo sigo igual, yo sigo practicando el pecado, yo sigo con esta vida, yo sigo sufriendo en esta situación en el hogar o yo no sé qué cosa. Pero ¿qué pasa? No ha habido un arrepentimiento de verdad. Si alguno de los que escucha esta palabra está pasando eso, es momento que de verdad hables con Dios y te arrepientas. No importa si llevabas 5, 10 años, un año o lo que sea en la iglesia, pero tú no veías un cambio. Vuélvelo a hacer, arrepiéntete de corazón, habla con Dios y ahí Dios va a empezar a escudriñar tu corazón, a limpiarte, a santificarte y empezará a hacer la obra. ¿Para qué? Para que podamos ver y de verdad le sirvamos en obediencia a Dios. Y dice,
Dice también en el nuevo pacto, dice los hombres buscan a Dios porque le aman. O sea que nosotros ya entramos en ese nuevo pacto, que ya buscamos a Dios porque le amamos, porque creemos en Él. Y de esa manera no vamos a caminar empujados o porque alguien porque siempre nos están llamando, porque siempre, que tiene que venir alguien. No, sino que de nosotros van a ser, porque en realidad yo amo a Dios, yo tengo que buscar de Dios y yo tengo que servir también a Dios, no porque alguien nos esté puchando. Y dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, todos me conocerán. Dice, el nuevo pacto incluye una intimidad con Dios, o sea, de que tenemos que tenerlo a él por Dios. Ese es el nuevo pacto que Dios quiere que nosotros entremos, que a Él, solo a Él lo tengamos por Dios, no tengamos a otros dioses, no sirvamos a otros dioses, no sirvamos a nadie más, porque Él es nuestro Dios. Dice, y ellos me serán por pueblo, nosotros seremos su pueblo, los que llevaremos la palabra de salvación. Y dice, todos me conocerán. Oiga bien, también dice que me conocerán si yo amo a Dios y yo obedezco a Dios, yo le conoceré y yo le veré un día también cuando su venida sea. Imagine, estaremos presentes delante de Él. Por eso no es que yo solo voy a ir a la iglesia de vez en cuando o un pie adentro y un pie afuera, no. Si le vamos a servir a Dios, es que le tenemos que obedecerle, serle fiel, amarle y también caminar en su palabra, no haciendo lo que al mundo le agrada y hoy el domingo viniendo a la iglesia. No, de esa manera no vamos a ver a Dios, vamos a ser avergonzados y no, sino que tenemos que servirle en obediencia a Dios. Y dice también, el nuevo pacto, dice, incluye una intimidad con Dios, una revelación personal mucho más grande que la que estaba, dice, disponible en el antiguo pacto, y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Y dice, el nuevo pacto, dice, eso es lo que ofrece, que nunca más, dice, cuando Él, imaginen, nosotros venimos a Él, así sea lo más malo que hayamos cometido, pero si nos arrepentimos de verdad y le pedimos perdón, dice que Él no se acordará más de nuestros pecados. Y dice, y ni de sus iniquidades, dice, esa es la relación que Dios quiere que tengamos. Que cuando venimos a Él sepamos de verdad que Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado y por lo tanto no debemos volver y caer o seguir una y otra vez, no, porque como Dios me perdona, ok, lo seguiré haciendo, no, porque acuérdese que la paciencia de Dios tiene un límite. Y dice, una verdadera y completa limpieza y liberación del pecado, dice, diferente y mejor, dice, ese es el nuevo pacto, que dice que el nuevo pacto ofrece una verdadera y completa limpieza y liberación del pecado. O sea, de que si usted sigue practicando el pecado y dice que es ser hijo de Dios y que es cristiano, o que, no, que yo voy a la iglesia, pero sigue practicando, ok, no has recibido de verdad una liberación del pecado, porque dice que el nuevo pacto produce una limpieza que cada día Él nos va limpiando. O sea que yo tengo que dar ese cambio, ya no hacer lo que hacía yo antes, y también una liberación del pecado. Si usted sigue luchando que esto no lo puedo dejar, ok, necesita arrepentirse de verdad. Y dice, eso es lo que ofrece, diferente y mejor, y solamente dice, no cubrir por encima al pecado como lo hacía el antiguo pacto. El nuevo pacto, dice, de Dios con su pueblo sería sellado, dice, no con sangre de becerro ni de carnero, sería sellado con la sangre de su Hijo unigénito. O sea que imagínense, este nuevo pacto lo termina sellándolo con la muerte de Jesús, que Él vino a morir y a pagar un precio tan alto por nuestros pecados. Amén. Así que Él lo selló con la sangre de su Hijo unigénito. La sangre de Jesús vino a lavar nuestros pecados. Y imagínense qué gran pago y qué gran de amor tuvo nuestro Padre, que envió a su Hijo amado a morir en esa cruz, a sufrir, a pagar un precio tan alto por amor a mí y a usted. Amén. Y dice, resumen general de todo lo que hemos leído, las tres enseñanzas, dice, la tragedia espiritual moral. O sea que para este pueblo fue una tragedia, dice, espiritual, moral y militar y económica del pueblo de Israel durante el tiempo, dice, de los jueces. Se debió a que dejaron apagar la llama de la fe, dice.
Eso lo leímos al principio, que imagínense, ellos dejaron que esa fe se apagara en ellos. Imagínense, la llama, dice, de fe, la dejaron, dice, apagar, dice, oiga bien, o sea que la llama de la fe la tenemos que mantener encendida. ¿Y cómo la vamos a tener encendida? Escuchando la palabra de Dios, buscando el rostro del Señor, orando, pidiéndole a Dios fuerza y yendo a la iglesia, seguir pidiéndole a Dios que nos muestre su camino. De esa manera mantendremos viva y encendida esa llama en nosotros. Y dice, Eleazar y los principales, dice, de las tribus, junto con la generación de sus días, fueron los últimos testigos del poder y la misericordia de Dios. Imagínense que ellos ahí ya no hubieron más milagros. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que se paró la brecha y decir, no, yo voy a servir a mi Dios y nuestra generación debe servirle a Dios. Así tenía que haber alguien, pero no. Dice que dice que Eleazar y los principales de las tribus junto a la generación de sus días fueron, dice, los últimos testigos del poder y la misericordia de Dios. Esta generación, dice, no hizo nada, dice, por cultivar la que quedó después de Eleazar. Imagínense que no hicieron, dice, nada por cultivar su fe en sus descendientes, dice, o sea que no se esforzaron y no procuraron instruir a sus hijos, instruir a esta generación a seguir en el temor y la obediencia a Dios. Y por eso en el anterior les decíamos que una generación, imagínense, el tema es una generación sin Dios. Imagínense, no, nosotros tenemos que instruir a nuestra generación, a nuestros hijos, inculcarles el temor a Dios, la obediencia, porque el día que ya nosotros faltemos, son ellos los que van a predicar la palabra de Dios, son ellos los que van a seguir haciendo las proezas de Dios, los milagros, las maravillas. Pero si no, nosotros no metemos a nuestros hijos, a nuestra generación, a seguir en este camino de la verdad en Cristo Jesús, imagínense, ellos no van a poder seguir en la fe. Y dice, por eso fue que se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque ni los padres ni los líderes, nadie se esforzó. Y Jueces 2:10 dice, yo lo tengo acá, Jueces 2:10 dice, yo lo tengo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Imagínense, dice que por eso, dice, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Estos que no conocían la palabra de Dios ni tenían temor de él en su corazón, cayeron en idolatría. Miren lo terrible que es cuando una generación se levanta sin creer en Dios. Dice que, o sin conocer la palabra de Dios, dice que no tenían ni temor de él, ni conocían de la palabra, ni conocían de Dios. Imagínense que dice que sus corazones cayeron en idolatría. Imagínense cómo es lo que pasa cuando alguien camina sin conocer a Dios, dice. Y caminaron, dice, en actos pecaminosos como la gente que los rodeaba. Dios, dice, entonces los entregó a sus enemigos y sufrieron grandes aflicciones. Fue su maldad lo que invalidó el pacto antiguo. Y dice, por lo cual Jehová anunció la necesidad de establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. Eso ya lo leímos en Jeremías 31 al 34. El nuevo nos ofrece, dice, un cambio de corazón. O sea que el nuevo pacto ya nos ofrece un cambio de corazón. 2, un conocimiento personal con Dios, que ya lo leímos ahorita también. 3, dice un perdón total de pecados. O sea que Dios nos perdona y dice que Él olvida nuestras iniquidades cuando de verdad nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón de verdad. Y dice un perdón total de todo pecado. Este nuevo pacto fue sellado por la sangre de Jesucristo y Él es su mediador. Dice, ahora es nuestra responsabilidad compartir estas buenas nuevas con nuestros hijos para que, como dice nuestro texto, dice que de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Eso está en Salmo 145, 3, 4. O sea, de que dice, generación a generación celebrará tus obras.
O sea que las obras de Dios van a ir de generación en generación. No solo en mi generación vamos a servir y adorar a Dios, no, sino que también nuestra generación tiene que seguir y celebrar, dice, tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Por eso inculquemos a nuestros hijos a servirle, a sembrar el temor a Jehová en ellos, para que ellos sigan. Imagínense como dice en Salmos 145, 3, 4, y donde dice que él Jesucristo, dice, por la sangre de Jesucristo, que Él es el mediador. Usted puede anotarlo, está en Hebreos 8, 6, 7. Y lo puede leer ahí en su casa. Esta es la palabra poderosa que hemos recibido ahora. Por favor, grabémosla en nuestra mente y nuestro corazón. Y por favor, no desmayemos, sigamos con la llama encendida de nuestra fe en nuestro corazón. No debilitemos nuestra fe, no, levantémonos con la fuerza de Dios, seamos fuertes, seamos valientes, así sea lo que estemos viviendo en el mundo entero, que nuestra fe no mengue, que sigamos cada día buscando del rostro del Señor, pidiéndole a Él que Él nos ayude, que Él nos perdone, que Él nos limpie, que Él haga la obra en nosotros. Amén. Y dice también, vamos a leer donde dice que cómo explicar que al desaparecer toda aquella generación que había visto la gloria de Dios, sus descendientes se apartaron, dice, al parecer, dice, ni los grandes líderes, ni mucho menos los padres hicieron mucho para transmitir su fe a sus descendientes. O sea que no nos pase eso a nosotros. Que imagínense que dice que ni los grandes líderes, ni mucho menos los padres hicieron mucho por transmitir su fe a sus descendientes. O sea que también dice que algunas razones por las cuales las nuevas generaciones de israelitas se apartaron de Dios, dice, fue porque dejaron de nutrir su corazón con el estudio de la palabra. Empezaron a adorar ídolos que adoraba la gente a su alrededor. Siguieron el modelo ejemplo de sus vecinos. O sea, de que ya ellos no se enfocaban en la palabra de Dios o en Dios, sino que en lo que el vecino, el hermano, el amigo hacía. No, nosotros tenemos que enfocarnos en la palabra viva que es de Dios. Nuestra fe y nuestra luz es Cristo y nuestro enfoque tiene que ser Dios y Jesús, nuestro mediador. Así que no nos desenfoquemos, no nos dejemos llevar por lo que diga la gente. Oh, no, que me dijeron esto, oh, que un científico dijo que esto y esto. No, es lo que Dios dice, no lo que el humano se inventa o lo que cualquier escritor quiere escribir y decir, no, esto y esto. No, nuestra fe tiene que estar y nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él fue el que vino y murió y dio la vida por usted y por mí. Amén. Así que con esta poderosa palabra lo dejo. Dios me lo bendiga grandemente. Y el anuncio que les tengo, que esta semana que viene, viernes 3 de julio, no tenemos grupo conexión, así que no les voy a mandar la enseñanza. Pero recuerde, sábado, servicio de damas en la iglesia a las 6:30. A las mujeres, damas, si quieren ir a la iglesia el sábado, usted puede ir a las 6:30 usando su mascarilla y teniendo la distancia adecuada. Y luego domingo también tenemos servicio a las 11 a.m. también para caballeros, pero igual pueden ir las damas, solamente que no niños menores de 10 años. Porque usted sabe, la mayoría de los niños pequeños no se dejan su mascarilla, así que es mejor que por eso se pide que el que no va el domingo se quede con sus niños o así, y el que no tenga niños pueden ir los dos, pero serán bienvenidos. Sigamos en la fe, el evangelio de Cristo no se va a parar en ninguna manera, al contrario, es cuando más tenemos que buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. Adorarle en todo momento, porque recuerde que aunque el mundo o allá afuera estamos viviendo dificultades, estamos viviendo esta situación, pero sabemos que de la mano de Dios estamos seguros. Y Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que se lo quisiera decir todo, pero hasta aquí. Y gracias a todos por escucharnos. Dios me lo bendiga. Un abrazo. Vamos a hacer una oración. Yo pido oración por el hijo de la hermana Isabel allá en El Salvador. Necesitamos que Dios lo ayude y Dios lo fortalezca. Y también por el esposo de ella. Vamos a estar orando también por fortaleza espiritual, y a cada uno vamos a orar. Y si usted también se une conmigo en esta hora, pídale a Dios, si usted quiere aceptar a Jesús o quiere ver un cambio, quiere obedecerle a Dios de todo corazón y dejar el mundo, el pecado, también órele a Dios con fe y unámonos en fe que Dios es poderoso y Dios hace milagros, Dios hace maravillas, pero tenemos que seguir firmes en su palabra. Amén. No desmayar y no
no seguir haciendo, como dicen, la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. Amén. Así que un abrazo, vamos a orar y nos despedimos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gloria, Padre, porque eres bueno, maravilloso. Gracias porque tú rescataste nuestra vida y ahora ese nuevo pacto, Señor. Estamos nosotros en ese nuevo pacto donde tú, Señor, has puesto en nuestro corazón el arrepentimiento y también el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque queremos amarte, obedecerte todos los días de nuestra vida para conocerte más, para servirte con agrado y no desmayar y no caer en las tentaciones. Gracias, Padre, porque hemos entrado en ese nuevo pacto y te pido, Señor, que nos ayudes como padres, como familia, como líderes, como servidores de tu reino a seguir sembrando el temor tuyo, Padre, a nuestras generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, instruirles en el amor y en el temor tuyo para que ellos sean los futuros servidores tuyos, los futuros, Señor, llevadores de las buenas nuevas, los futuros, Señor, adoradores, Señor, que por nada ni nadie, Señor, ellos caigan, Señor, en falsas doctrinas o en falsas, Señor, engaños, Señor, que nuestros hijos y nuestras generaciones sean servidores de tu palabra y de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús nos comprometemos delante de ti a transmitir el temor tuyo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, Padre. Te damos gracias en esta hora por esta palabra y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestras mentes y nuestros corazones para hacer lo bueno delante de ti, no porque alguien nos puche, no porque alguien ande ahí cuidando, no, porque sabemos que tus ojos están puestos sobre nosotros, que no fallemos, Padre, que no caigamos, Señor, en el pecado. Ayúdanos a ser fuertes y valientes, a vencer toda tentación. Gracias, Padre. Haz la obra en nuestras vidas cada día, Padre. Guárdanos en el mundo entero. Bendecimos la familia. Mira, Padre, la familia que han perdido seres queridos, los bendecimos, dale fuerza, fortaleza a ellos y resignación, Padre. Bendecimos, Padre, y pedimos sanidad a los enfermos en los hospitales, al necesitado, Padre. Provéele cada necesidad que están pasando. Bendice tu pueblo, bendice tus escogidos, bendice a los lavados, Señor, en la sangre de Cristo. Bendice, Padre, también, Señor, a los que no han entregado su vida a ti para que tu luz llegue a ellos, Padre, y ellos puedan ser alcanzados, Señor. Rescata sus vidas del pecado, del mundo, Señor. Libera sus almas, libera su alma, su espíritu del pecado y del mundo, Señor. Bendecimos esas vidas y reclamamos esas almas para Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, te pido por la petición de hermana Isabel, oramos por su esposo, Señor, ahí donde él está. Te pedimos por fortaleza espiritual, ayúdalo, levántalo, Padre. Aviva su fe, Señor. Mantén esa llama viva de la fe en su corazón, Señor, ardiendo, Padre, para que él no desmaye y él no se debilite. Haz un milagro en su situación, Padre. También te ruego por el hijo de la hermana, también allá en El Salvador. Lo bendecimos, Padre, donde quiera que él esté. Guárdalo, bendícelo, fortalécelo, Padre. También te pido, Padre, unidos en esa fe, que hagas un milagro en su situación. Haz un milagro en su vida, Padre. Tú eres un Dios bueno, Señor. Mira que hay una madre, Señor, una mujer de fe, Padre, peleando, Padre, y creyéndote a ti. Nos unimos a ella, Padre, clamándote por sus vidas, clamándote, Padre, por cada una de sus peticiones, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada familia, Señor, allí en sus hogares. Yo bendigo los hermanos Martínez, su familia. Yo bendigo su casa, su hogar. Fortalécenlos, Padre. Bendícelos grandemente y gracias por su salud, Señor. Gracias por cada familia. Sandra, Señor, fortalécela espiritualmente. Bendecida, Padre, la declaramos bendecida también, Señor, a cada hermana, Señor, hermana Carolina, su hogar, su familia. Bendiciones a cada uno, Señor. Algunos que yo no mencioné, pero yo te pido que la bendición tuya sea sobre cada uno que va a estar escuchando esta palabra, que la bendición y el manto tuyo cubra a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga grandemente. Paz sobre sus vidas. Amén. Buenas noches.